Hola amigos, estoy muy feliz de estar de nuevo aquí. Muchas gracias a los que siempre estáis del otro lado. Bienvenidos a los que llegáis por primera vez. Suscribiros si no estáis suscritos. Y hoy voy a hablar de una cuestión que la verdad la descubrí un poco el otro día. La leí así por encima y me quedé un poco en plan... sí, creo que yo tengo esto. De hecho, por fin entiendo lo que me pasa. Y se trata de la misofonía. No he ahondado mucho en el tema y he pensado que qué mejor que hacer un vídeo precisamente así como medio en directo en el que voy a estar viendo de qué se trata y cómo yo la vivo, porque creo que mucha más gente puede estar también viviendo esta condición, no sé, aquí hasta lo llaman trastorno. Y creo que puede sernos de utilidad a mucha gente, así que allá voy. Estaba dándole así en el Facebook, ya sabéis que en el Facebook, bueno, aparecen noticias, aunque tú no sigas a ningún medio muchas veces, por, no sé, tema de cookies, lo que sea. Y de repente me aparece misofonía, el síndrome de las personas hipersensibles al sonido. Y dije, no sé, algo hay en este titular que a mí me llama. ¿Y por qué me llama? Porque, a ver, durante mi vida he sufrido mucho por el tema de los sonidos. Soy una persona altamente sensible, lo que quiere decir que ya de por sí a nivel de sistema nervioso soy muy sensible a cuestiones físicas, es decir, lo que me entra por los sentidos lo siento de manera muy intensa, incluido por supuesto también el sentido del oído, en el que algunos sonidos me pueden resultar muy fuertes o muy molestos, puede ser saturador o agobiante. Pero es que esto va más allá. Porque misofonía, miso viene como raíz de odiar, ¿no? Y fonía, pues de sonido. No se trata simplemente de que me molestan los sonidos. Es que hay sonidos directamente que no soporto, que odio, que despiertan en mí una ira que yo no debería tener en mí, porque soy una persona súper pacífica, pero es que hay sonidos que me impiden hacer una vida normal. Que a ver, odio las etiquetas y odio ponerle nombre a todo también. En el fondo, yo no quiero ser una persona misofónica, pero aquí, al menos en algunas lecturas que he podido hacer así muy por encima antes de hacer este vídeo, explica ciertas características que yo sufro y que estoy convencida de que más gente sufre. Así que si eres un misofónico de la vida, bienvenido al club y tratemos de sobrevivir, porque es muy difícil a veces con esos ruiditos insoportables que hay en este mundo. Bueno, vamos por partes. Voy a leer una noticia aquí más o menos así un poco por encima, porque aquí explica, creo que bastante bien lo que es la misofonía, ¿vale? Se llama sensibilidad auditiva. ¿Qué genera la misofonía? Patrocinado por Mafre. Querrá venderme algún seguro de auditivo. La misofonía es una hipersensibilidad auditiva o una baja tolerancia ante un cierto tipo de estímulos auditivos, pero sin unas características concretas, es decir, que no tiene por qué ser sonidos muy agudos, graves o muy fuertes. De ahí es lo que se diferenciaría un poco de la sensibilidad que siento siendo paz, es decir, la sensibilidad siendo paz es más bien cuando son ruidos bastante molestos de por sí, del tono, de la fuerza. En cambio esto sí es muy aleatorio. A mí me pasa con el tipo de sonido, es decir, hay ciertos tipos de sonido que no soporto, y punto. Continúa, dice, no está clara la causa de este problema y existen hipótesis que defienden que se trata de una condición neurológica, según la cual la activación de neuronas asociadas a un estímulo auditivo está a la vez asociada a una experiencia molesta o estresante y a emociones negativas, siendo inmediata la reacción fisiológica a esos sonidos. De verdad que no es un capricho, una molestia sin más, despierta una reacción fisiológica y eso es inevitable. Si tú, ante la aparición de un animal salvaje que te va a atacar, tu cuerpo reacciona con estrés y miedo o con la voluntad de correr, reacciona, supervivencia, lo que sea. Pues esto igual. Cuando suceden ciertos sonidos, entro en una, sobre todo ira, me da como mucha ira. Jesucito mío, ¿por qué me has dado esta ira? Mucho estrés, me contraigo, sufro, lo paso muy mal. Como para ya entrar un poco en el tema de más de curiosidades, en mi caso concreto, ¿vale? A mí me sucede con algunos sonidos que siempre son los mismos. Por ejemplo, el sonido de las motos acelerando a tope. Obviamente no es la moto, sino el motorista. Que cuando pasa, coge y hace ¡vum! 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 Ay, mi gato se ha asustado, normal. Ese sonido lo odio con todas mis fuerzas. Sé que mucha gente dirá, obviamente es un sonido molesto. No, pero es que a ti te puede decir, ¡ay, qué molesto! O qué flipado ese tipo de la vida. O qué necesidad hay. Pero yo, mi cuerpo duele, mi cuerpo se enciende, mi cuerpo me está haciendo daño.
Continúo por aquí. Dice... También existe la hipótesis en las que este problema se asocia al trastorno obsesivo-compulsivo o en las que se contempla la posible influencia de experiencias tempranas. De todas formas, a día de hoy, esta dolencia no está contemplada en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y dice también, la misofonía o sensibilidad al ruido se manifiesta cuando sonidos a los que la mayoría de personas se han habituado y a los que no prestan demasiada atención porque no son significativos desencadenan una intensa reacción en las personas que padecen misofonía, como si se tratase realmente de algo amenazante o peligroso. La parte mejor viene ahora porque dice, ¿cómo se manifiesta la misofonía o sensibilidad al ruido? Y aquí es que me siento tan identificada. Dice, existe una amplia variedad de sonidos susceptibles de ser altamente desagradables para las personas misofónicas. Ahí vamos, ahí vamos. En la mayoría de los casos, estos individuos manifiestan... nos llama individuos, ya le va. Manifiestan incomodidad ante sonidos emitidos por otras personas, como por ejemplo al masticar, al sorber, carraspear, besar, silbar o bostezar, entre otros. Sí. Sí, amigos, no hay cosa que me repela más que el ruido al comer. Sé que en general puede decir, no, es que claro, es desagradable que una persona haga ruido al comer. Es que no es que sea desagradable, es que me irrita profundamente, incluso cuando es bastante sutil. De hecho, hay personas con las que me cuesta muchísimo comer. El ruido al beber, a veces personas pues que sorben o que cuando tragan hacen este mítico glup. A ver, que si eres de esas personas, por favor no te lo tomes a mal. Dice también bostezar, también al estornudar, es algo que yo no soporto, estornudar. Y a colación de este tema del estornudo, entra en relación otro tipo de situación en la que los sonidos me irritan muchísimo y es cuando son repetitivos, cuando tienen una cadencia. Espero no romper nada. Por ejemplo, el estornudo de por sí ya es molesto, pero el hecho de que estornudes 1, 2, 3, 4, 5, saber que va a haber una sexta, incluso hay gente que estornuda 7 veces, 8, 9... Y aquí también menciona después, por ejemplo, los relojes. El tic-tac, tic-tac. Esa cadencia, el repetirse, es insoportable. Hace poco, por ejemplo, algo sucedía en la fachada de mi edificio, había como algo golpeando la pared, entonces con el viento hacía tic, tic, tic. Y no era un sonido para nada alto, de hecho, creo que casi ni se percibía, nadie más del entorno se dio cuenta. Pero yo sí, no pude trabajar ese día, no pude dormir ese día, no pude hacer absolutamente nada ese día porque ese sonido estaba ahí, tic, 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 martirizándome. Y yo ya no soy una persona normal, soy una persona que está pendiente de ese sonido. O esta gente que tiene activado las teclitas. Tic, 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 tic. ¿Ves? Esta es una reacción anafiláptica a este tema de los sonidos. Sí, de hecho lo dice aquí. En otras ocasiones sucede ante estímulos repetitivos y también ante sonidos ambientales como relojes, alarmas, aires acondicionados, el sonido de pasar las páginas en periódico, presionar las teclas de un ordenador. ¡École, école! Quien escribió esto sabe bien, sabe bien. De hecho, aquí pone el blog de salud escrito por médicos. Pues sí, señor médico, me has diagnosticado. Y hay más, Mira, otras circunstancias son, por ejemplo, el sonido de algunos electrodomésticos como hornos, neveras, televisores, sí, cuando... Sobre todo los más viejos que hacían un típico... Pero, ¿cómo puedes vivir así, sabes? No se puede, no se puede. Yo siempre me tomo las cosas un poco con humor, pero no es tampoco una broma, porque como dice aquí, pueden alterar significativamente el bienestar y la calidad de vida de las personas y suelen a su vez llevarlas a evitar determinadas situaciones y a desarrollar problemas en las relaciones sociales. La elevada incomodidad para la persona con esta afectación puede desencadenar discusiones y agresividad hacia los demás e inducirlas, en caso extremo, a un aislamiento social. Bueno, este no ha sido mi caso, por fortuna, aunque en general creo que sí podría decir que trato de evitar esas situaciones, es decir, es poco probable que yo sienta feeling, amistad o lo que sea hacia una persona que veo que manifiesta muchísimos de esos sonidos que yo no soporto. Y en los trabajos, etcétera, lo he pasado bastante mal. He tenido trabajos donde había sonidos como pitidos, entonces pitidos para avisar de que cierta máquina o aparato ya estaba en funcionamiento de manera repetitiva, pi, pi, pi. Y lo he pasado mal. Y bueno, yo lo que necesito es paz en mi vida, entonces sí que reconozco que yo no sé si huyo, pero de manera puntual lo puedo manejar, pero si estuviese en mi vida de manera diaria, yo lo pasaría mal, sufriría tanto mi cuerpo que perdería salud y no me compensaría. ¿Influye en mi vida? Yo
no lo pienso habitualmente, pero sí que veo que mis decisiones muchas veces sí que puede estar influenciada por esa circunstancia. Y finalmente habla del tratamiento. A día de hoy no existe un tratamiento que cure la misofonía. Sin embargo, los tratamientos psicológicos pueden ayudar a las personas a sobrellevar el problema y mejorar la situación. Algunos de los objetivos abordables mediante el trabajo psicoterapéutico son hablar del problema, aceptarlo y entender y aprender a vivir con él. En esa parte ya estoy. Lo que ocurre es que sí que en ciertos momentos que se producen esos sonidos, yo reacciono de una manera que no puedo evitar y otras personas no me entienden. Y lo he pasado mal tratando de hacerme entender. He visto que las personas no me entendían, que lo tachaban de una cosa graciosa, una exquisitez, una tontería, una queja sin más. Y sin entender el sufrimiento interno que eso me causa, el sufrimiento que parte de esa reacción física. Yo intentando evitar esa reacción física, pues, de ira, de estrés, de ansiedad, lo que me despierte, tratar de contenerme. Y de hecho dice aquí, la persona misofónica puede sentirse incomprendida e injustamente tratada debido a sus exageradas reacciones. Claro, exagerada para quien la ve, para quien la sufre, está contenida. En que hay que flexibilizar la interpretación de situaciones concretas para tratar de que deje de percibirse como algo tan intolerable y amenazante. Yo esto sí también lo hago, es decir, yo cuando sucede algo trato de pensar que ese momento va a pasar. Va a pasar, va a pasar y ya puedo volver a mi mundo normal de sonidos que no me hacen morir de agonía. Estoy viendo en otra noticia que dice un estudio de 2014 sugería que podría afectar en diferentes grados a un 20% de la población. Se expuso a un grupo de 42 voluntarios, 20 de ellos con misofonía, a escuchar sonidos neutros y repetitivos como una tetera hirviendo, sonidos molestos como el llanto de un bebé y sonidos de activación como ruidos respiratorios o masticación fuerte. Mientras que no había apenas variación entre ruidos neutros o molestos, cuando se trataba de sonidos de activación, los aquejados con misofonía experimentaron un aumento significativo de la frecuencia cardíaca y la conductividad de la piel. Las exploraciones cerebrales también revelaron una marcada diferencia en la neurología de los sujetos. En aquellos con misofonía se detectó un aumento de la actividad en varias regiones del cerebro, como el lóbulo frontal, la corteza insular anterior, la corteza prefrontal ventromedial, el hipocampo y la amígdala cerebral. La evidencia sugiere que aquellos con misofonía tienen cerebros que luchan por controlar la propagación de mensajes asociados con ciertos sonidos y convierten la percepción de un sonido molesto en una experiencia enfurecedora, ya que se propaga a través de diferentes partes del cerebro asociadas con respuestas de lucha o huida. No obstante, este descubrimiento no viene con una cura sencilla, aunque puede hacer que las personas sin misofonía empaticen mejor con los que la sufren y traten de reducir ciertos ruidos molestos. Ay, eso sería muy de agradecer a humanos del mundo ruidosillos. Sería muy de agradecer que ante una persona que manifiesta, que siente ese desagrado ante ciertos sonidos, si en vez de tomársela un poco con desinterés, pues la reacción fuese: anda, te molesta tanto, tus razones tendrás, si me lo dices, yo creo en lo que me dices, ¿no? Voy a ver qué puedo hacer. Quizás en mi vida cotidiana puedo seguir haciendo estos sonidos, pero cuando estoy contigo, cuando tú estás, pues tratar de evitarlos, reducirlos, quitarlos, lo que sea. Eso es muy de agradecer. Yo he convivido con alguna persona que hacía estos sonidos y su respuesta era: yo soy así. Gracias por la empatía, pero a ver, yo creo que todos nos podemos ayudar. Yo podría hacer otras cosas por esa persona. Se trata un poco también de eso, de entendernos y punto. Yo sé que hay más personas misofónicas, algunas que ya lo saben, otras que no lo saben, pero lo que sienten lo saben. Otra cosa es que sepan ponerle un nombre, ¿no? Ponerle un nombre muchas veces puede ayudar a entenderlo. Hablarlo y verlo de esta manera puede ayudar a entenderlo. Si te ha ayudado o te ha gustado este vídeo, te animo a que le des a un me gusta y que te suscribas al canal, porque así podrás ver también los próximos. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en la próxima. ¡Bum! 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 Tic tac, tic tac. ¡École! ¡École! ¡Pi, pi, pi!